Bien, bienvenidos chicos. ¿Sí? En virtud de que ya se viene la fecha que en la teoría, en práctica vuelvan a consultar a los docentes cuándo van a establecer la fecha de parcial práctico que les van a poner. ¿Sí? Nosotros vamos a avanzar y con los feriados y demás cuestiones que han ido pasando estamos un poco atrasados. ¿Sí? Ustedes hasta ahora habían puesto de raíces de ecuaciones no lineales, ya habían, para la teoría, ya habían resuelto el cuestionario de métodos abiertos, ¿puede ser? ¿Sí o no? Sí, ¿no? A ver. ¿No está activado? Sí, les activé, ¿no? Uy, no está activado, nadie me avisó que no estaba activado. No, profe. Pero ¿por qué no me avisaron, chicos? No sé qué, pero yo lo habilité, algo está pasando, porque yo sí lo había habilitado. Qué macana, che. Bueno, yo lo voy a poner para habilitar, la idea era habilitar el método abierto ahora para el fin de semana, pero bueno, voy a habilitar digamos. ¿Sí? Por ahí no lo logro entender por si lo había activado y no sé por qué no se activó. Es más, si cambié la fecha, todo cambié. Bueno, vamos a ver, vamos a activarlo. Sería para el domingo 16. Así lo hacen ¿sí? Hasta las 22 horas van a tener. ¿Sí? Voy a poner el temporizador. Vamos a poner aquí, vamos a abrir el cuestionario. Lo vamos a abrir hoy, que es 13, desde las 8 de la mañana hasta el 16. ¿Sí? A 22 horas. Bueno, hagan esa actividad hoy, ¿sí? Con respecto hoy vamos a ver rápido derivación, que no es cortito, y vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eso que vamos a ir activando a medida que vamos pasando. Integración, yo le había pedido que vean los videos, igual en la clase del martes se avanzó bastante, me dijeron los profesores con las fórmulas, así que eso no debería presentarle a ustedes problemas. Profesor, ¿Sí? después del trabajo práctico número 5, no hay entrega de los demás trabajos, o sea, no hay para entregar ningún trabajo práctico. Sí, ya le van a poner seguramente fecha de entrega. Es que lo que sucede es que si recién están avanzando y están por interpolación y todavía tienen que entregar el recuperatorio, imagino que por eso no están avanzando con los otros. Pero ustedes no se dejen estar y vayan desarrollando los prácticos. No dependan de una fecha de entrega porque si no después se les va a juntar todo, digamos. ¿Se entiende, estimados? Eso es lo importante, que ustedes como que lleven un seguimiento a la materia que les permita estar tranquilos. Si no, después puede pasar que se les junte todo, digamos. ¿Estamos? Vamos a ver un poco de derivación. Vamos a ver, ¿sí? La derivación numérica. Con respecto a la derivación numérica, estamos en la misma situación que la integración, ¿sí? Ustedes pueden resolver integrales teniendo la ecuación, ¿sí? Y aplicando los métodos para resolver una integral definida, ¿sí? Si por alguna razón no la podían resolver, podían utilizar la aproximación por integración numérica. El mismo caso sucedería con la derivación numérica, en general aplicando la técnica de diferencia finita que ya la habíamos aplicado cuando vimos interpolación por el método de diferencias divididas y el método de diferencias finitas. ¿Se acuerdan? Que ya la habíamos visto, digamos que básicamente aplicábamos el concepto físico, ¿sí? De la ecuación que representa la derivada,
y bueno, de esa manera nosotros obteníamos resultados, digamos. Entonces acá va a ser aplicar lo mismo, por eso lo que vamos a ver les va a parecer bastante, como que ya lo han visto, digamos, ¿sí? Vamos a ver un poco entonces qué consiste lo que... Profesor, disculpe, no sé si es mi problema, pero yo no lo escucho. Uy, estaba hablando y no sé, estaba desactivado, estaba muteado. Bueno, Recién, empecemos de nuevo. Y la parte que les había comentado de que estudien, de que vayan viendo, ¿eso también estaba muteado? No, eso no. Recién en la última no, parte de la derivación. de derivación. Bueno, bueno, menos mal que gracias por avisar. No sé qué pudo haber pasado. Bueno, les decía que la derivación numérica es una técnica para aproximar el cálculo de las derivadas, ¿sí? Y vamos a recordar un poco el concepto de derivada, que tiene que ver con representar fenómenos en donde lo que más nos importa es ver la tasa de cambio a través de una unidad, de una variable, ¿sí? Generalmente puede ser el tiempo o puede ser otra, ¿no? Y muchos fenómenos físicos se explican utilizando las derivadas. Justamente, cuando nosotros queremos describir el comportamiento de un fenómeno que implique la tasa de cambio en una o más de sus variables, vamos a estar hablando de que en esas ecuaciones lo que nosotros queremos resolver o encontrar o aplicar es el concepto de derivada. Entonces podemos encontrarle muchas utilidades, ¿no? Por ejemplo, si queremos hallar la tasa de crecimiento de una población de bacterias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar el concepto de derivada. O si queremos ver la tasa o la explicación del movimiento de un péndulo, vamos a aplicar la derivada. El movimiento de un satélite alrededor de la Tierra, que tiene que describir una trayectoria y es importante conocer cómo va cambiando esa trayectoria por muchos factores, entonces va a aplicar la derivada. La velocidad de caída de un paracaidista va a aplicar la derivada, ¿sí? Y así ustedes pueden encontrarle en realidad muchas aplicaciones dentro del campo de cada uno, ¿sí? Le pueden encontrar muchas aplicaciones. Entonces, el problema está en que muchas veces el proceso del cálculo de una derivada puede resultar bastante complejo, es decir, resolver por medio analítico una derivada puede ser muy complejo. Y en otras circunstancias, o sea, si tenemos la ecuación y queremos aplicar un método analítico con las técnicas para resolver derivadas que ustedes han visto hasta ahora, y se les puede complicar, inclusive a veces puede llegar a ser impracticable, ¿sí? El cálculo de la derivada, por la forma de la ecuación, y otras veces quizás no podemos resolverlo porque no tenemos la ecuación, solamente tenemos un conjunto de datos experimentables, ¿sí? En todos esos casos, ¿sí? Nosotros vemos conveniente aproximar la derivada a través de la derivación numérica. La derivación numérica que nosotros vamos a ver está explicada por las diferencias finitas. Ya habíamos visto nosotros, cuando estábamos estudiando interpolación, que si teníamos una función tipo y igual a f de x, podíamos definir la derivada primera en el punto de la siguiente manera. O sea, la derivada en el punto A sería equivalente al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Sí? Es el concepto de derivada desde el punto de vista del límite, ¿sí? Y entonces podemos obtener una aproximación cuando no podemos hacer que h sea
tan pequeña, digamos, nosotros podemos obtener entonces, podemos utilizar, perdón, la representación de la derivada como límite, como una aproximación de la derivada, ¿sí? En el punto A, ¿sí? Entonces la derivada en el punto A va a ser aproximadamente igual a f de A más h menos f de A sobre h. La diferencia entre la anterior y esta es que no aplicamos el concepto de límite, no hacemos que h tienda a 0, sino que tomamos un h, que vamos a presumir que es chico, pero que no necesariamente lo vamos a llevar a que sea tan chico como para que tienda a 0, ¿sí? Recuerden que h vendría a ser la distancia entre los dos puntos, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a llamar diferencia finita hacia adelante, que es lo que el concepto que hemos venido aplicando. Fíjense que acá estaría expresada esa ecuación, ¿sí? Fíjense que tenemos un punto x sub 0, para el cual tenemos el f de x sub 0, y tenemos un x sub 0 más h, donde tendríamos su correspondiente valor de f de x. Pero nosotros en realidad, donde nosotros queremos calcular la derivada, fíjense que en donde nosotros queremos calcular la derivada es en este punto, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, recuerden que esto sería como trazar una recta que pase por los dos puntos, ¿sí? Y resolver eso nos va a dar una aproximación de la pendiente en el punto, ¿sí? Obviamente que si hacemos el h más pequeño, ¿sí? Esta ecuación nos va a dar, o se va a aproximar, ¿sí? A la derivada en el punto, ¿sí? A la recta tangente en el punto. Entonces esta ecuación nos sirve como aproximación para el cálculo de una derivada. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? No es nada que no hayan visto hasta ahora, pero fíjense que es muy sencillo de aplicar. Vamos a necesitar básicamente dos puntos. Y podemos utilizar la técnica de diferencia finita hacia adelante, o podemos utilizar la de diferencia finita hacia atrás, que sería algo similar. Nuevamente, fíjense, acá tenemos el x sub 0, para el cual tenemos definido nuestro f de x sub 0, acá, y tomamos un punto que sería x sub 0 menos h, es decir, la distancia entre esos dos puntos. Eso nos daría este punto que está acá, trazando la recta secante. Eso va a ser la aproximación a la derivada, a la tangente en el punto. Nuevamente, si h es más pequeño, bueno, la recta secante se va a parecer mucho más a la recta tangente. Y la ecuación que nos va a quedar entonces va a ser la siguiente. La derivada en el punto va a ser aproximadamente igual a f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h sobre h. Fíjense que esto se va a recomendar para hallar la derivada cuando f y f de x sub 0 es el punto final de la curva. O sea, cuando nosotros tenemos una curva y queremos calcular la derivada en un punto al final de esa curva, se va a recomendar utilizar la diferencia finita hacia atrás. Ahora, si el punto sobre el cual ustedes quieren calcular la derivada está al inicio de la curva, ¿sí? Que ustedes quieren trabajar, es mejor utilizar la diferencia finita hacia adelante. ¿Se entiende cuándo van a usar una y la otra? Ustedes van a observar la forma de la función, el dominio, en realidad, el dominio de la función, y si ustedes quieren calcular la derivada en un punto dentro del dominio que está más cerca del intervalo de la cota superior, utilizarán diferencia finita hacia atrás, y si está al inicio de esa, está más cerca de la cota inferior, utilizarán diferencia finita hacia adelante. ¿Se entiende eso, chicos? Por favor, contéstenme que estoy así. Sí, sí, estoy entendiendo, por favor. Sí, siento que... Bueno, entonces después tienen otra técnica que se llama diferencia finita central. Esta es muy interesante porque la mayoría de las veces resulta más óptima. Fíjense que en realidad es como que estaríamos usando casi como hablando de 3 puntos, ¿sí? Porque tendríamos un punto x sub 0, ¿sí? Y utilizaríamos el punto anterior con una diferencia de h hacia atrás, y el punto con un h hacia adelante, ¿sí? O sea, tendríamos 3.
X sub 0 menos h y X sub 0 más h. ¿Sí? Y tenemos obviamente sus respectivos valores, ¿sí? De f de x correspondiente. En este caso, la ecuación con estos 3 puntos, fíjense que va a estar dada por esto. La derivada en el punto x sub 0 va a ser aproximadamente igual a f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 menos h, dividido 2 veces h. ¿Sí? Porque fíjense que tenemos esta distancia, que es un h, y tenemos esta otra distancia, que es otro h. Entonces es 2 veces h. ¿Sí? La distancia que hay entre esos dos puntos. Y obviamente esto se va a recomendar cuando, bueno, ustedes quieren encontrar la derivada en un punto que está en el centro o cerca del centro del dominio, ¿sí? de la función. ¿Sí? Y ya vamos a ver enseguida que esta en general resulta más eficiente. ¿Sí? Tiene una eficiencia muy marcada con respecto a las otras dos, respecto a la aproximación que se obtiene. Entonces, digamos que es muy sencillo aplicar, esto es muy sencillo de poner en Scilab, en lo que ustedes necesitarían en Scilab programar la función, tener en cuenta con diff, con la función, también la función de la derivada, y simplemente calcularlo. Y entonces podría venir una pregunta que es si todo depende de h. O sea, dijimos que si h empieza a disminuir, ¿sí? La recta secante se va a parecer a la recta tangente, y por lo tanto, en teoría, debería ser más próximo, o aproximar mejor lo que nosotros encontremos. Fíjense qué pueden observar acá. ¿Qué pueden observar? Fíjense. Este sería, en esta columna, que está acá, en esta columna que estoy haciendo, marcando hacia para arriba, estaría el h. Fíjense que empieza con 0,1 y termina con varios ceros, o sea, con un tamaño muy pequeño. ¿Sí? Fíjense que el valor que nosotros vamos aproximando, ¿sí? El valor aproximado que obtenemos, la primera vez es y después vamos obteniendo diferentes valores. Si nosotros para esta función que es i igual a x por e a la x, le calculamos la derivada en el punto 1, ¿sí? Fíjense que por medio analítico, el resultado exacto sería este. Por lo tanto, como tenemos el resultado verdadero y tenemos el valor aproximado, nosotros podemos calcular el error relativo porcentual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se calcula el error relativo porcentual? Sería la división en valor absoluto, ¿sí? De el valor verdadero menos el valor aproximado, lo voy a poner así, B de A, sobre el valor verdadero, y eso multiplicado por 100%. ¿Sí? Y eso nos va del porcentaje del error que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? 100%. Fíjense que entonces estamos obteniendo, la idea de esta diapositiva es que partir de la hipótesis de que si cada vez que tomamos un h más pequeño, vamos a obtener un valor aproximado que va a disminuir el error. ¿Sí? Primero teníamos un error del 7%, fíjense que va disminuyendo abruptamente, acá, y en este punto, fíjense qué sucede. En vez de empezar a disminuir el error de manera constante, o sea, siempre en cada iteración, aplicando un h más pequeño, deberíamos empezar a obtener un error más pequeño. En un momento dado, el error se incrementa. ¿Y eso a qué se puede deber? Bueno, eso se debe a que si bien lo que nosotros tenemos al tener una división, al hacer la aproximación, un cálculo de una división, ¿sí? Ya sea que nosotros estemos usando la técnica de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás o central,
En definitiva, estamos haciendo una división, ¿sí o no? Y eso puede provocar error de redondeo, ¿sí? Básicamente eso es lo interesante. Y el error de redondeo no depende de nosotros, sino que depende de la capacidad de la herramienta que nosotros estemos utilizando. Si el error de redondeo, entonces, por más que estuvimos utilizando una herramienta de cálculo científico muy potente, en algún momento, y esto está hecho con Scilab, en algún momento el error de redondeo va a empezar a arrastrarse y entonces va a empezar a impactar o tener un efecto negativo sobre la aproximación. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, se entiende. Sí. Entonces, en definitiva, la solución final no es siempre reducir el H. H lo vamos a poder reducir hasta cierto momento nada más. ¿Sí? Tengamos, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros para no depender de H? Porque H ya está descartado, digamos, ¿no? Podemos utilizar H hasta cierto momento, pero probablemente necesitemos mejorar la aproximación. ¿Cómo vamos a mejorar esa aproximación? Bueno, para mejorar esa aproximación, fíjense que en el apunte, en algún lugar del apunte, estoy seguro que ya lo había activado, fíjense que lo que se va a proponer es básicamente que utilicen más puntos, ¿sí? Más puntos. Fíjense que si utilizamos 3 puntos, ¿sí? En vez de 2, y acá lo que estoy haciendo, esto no me interesa tanto, pero se lo explico igualmente. Esto es más para los que vayan a rendir regular. Nosotros necesitamos deducir una ecuación que represente una aproximación a la derivada en un punto, cuando tomamos como base 3 puntos, ¿sí? Algo parecido a lo que aparece cuando utilizamos la técnica de diferencia finita central, ¿sí? Fíjense que la diferencia finita central sigue siendo 2 puntos nada más, ¿no? El x menos h, el x sub 0 menos h y el x sub 0 más h. Sigue siendo 2 puntos. Ahora nosotros queremos tomar 3 puntos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, valiéndonos de la serie de Taylor, ¿sí? Y expresando una función, ¿sí? Tomando h como punto, ¿sí? Y como distancia, ¿sí? A cada paso, ¿sí? Lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Y a f de i más 2 lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Valiéndonos de artilugios matemáticos y a la ecuación 4, la representación de la serie de Taylor, ¿sí? De diferentes derivadas. Recuerden que la serie de Taylor lo que hace es expresar f de i más h por la derivada primera de i, ¿sí? O sea que acá lo interesante es que introducimos el concepto de derivada. Derivada primera, segunda, tercera, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el otro, con este sería con un punto, este sería con otro punto, ¿sí? Y entonces después si hacemos un artilugio matemático por el cual a la ecuación 4 la multiplicamos por 4 y después le restamos la ecuación 5, lo que vamos a hacer es eliminar todos los términos desde la segunda derivada, o por lo menos la segunda derivada, perdón. ¿Sí? Entonces fíjense que de ahí, si despejamos la primera derivada, nos va a quedar esta ecuación. Que esta es la ecuación que nosotros, esto sería el valor exacto de la derivada, ¿sí? O sería como el residuo, ¿sí? Y si nosotros descartamos a este O, que no lo podemos calcular al residuo, nosotros tendríamos una aproximación al cálculo de la derivada que va a ser igual a esto, ¿sí? Fíjense, f menos f de i más 2, más 4f de i menos 1, menos 3f de i. O sea que estamos utilizando los 3 puntos, y lo dividimos por 2h. Y esa es la ecuación que nosotros tomaríamos para aproximar una derivada tomando 3 puntos. Y lo interesante es que el error está en torno a la tercera derivada, por lo tanto,
es muy pequeño, y se puede demostrar que este residuo es el mismo error que obtendríamos con la técnica de la diferencia finita central, tomando 2 puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta sería la ecuación que estaríamos tomando, ¿sí? Y esta sería la de diferencia finita hacia adelante. ¿Estamos? También podríamos tomar la aproximación de diferencia finita hacia atrás con 3 puntos, aplicando el mismo concepto de tratar de deducirla utilizando la serie de Taylor. Al final de cuentas obtendríamos esta ecuación. Fíjense que como que se invierte. 3 va a multiplicar al f del punto I, ¿sí? Menos 4 de I más 1, y luego más f de sub I más 2 sobre 2H. ¿Sí? El residuo sería el mismo, y esta sería la ecuación que utilizaríamos cuando aplicamos la diferencia finita hacia atrás. ¿Sí? Ya con 3 puntos. ¿Sí? Tomando en cuenta 3 puntos. Y la diferencia finita central, para estos 3 puntos, usando lo mismo, nos quedaría esto. ¿Sí? F de I más 1, menos F de I menos 1, sobre 2H, y fíjense que obtendríamos un residuo donde el resto está en el orden de la tercera derivada, pero fíjense que divide por un sexto. Por lo tanto, eso quiere decir que aún va a ser más eficiente. ¿Sí? Y eso sería lo que nosotros utilizaríamos. Esto nosotros lo podríamos ampliar, ¿sí? Con más puntos, aunque no tiene sentido, se suele utilizar solamente 3 puntos. Y de manera similar, podemos utilizar estas ecuaciones para hacer el cálculo ya, pero para las siguientes derivadas. ¿Sí? O sea, si acá en esta parte donde dice fórmulas de diferenciación con alta exactitud, lo que nos muestra es simplemente las ecuaciones, ¿sí? Para hallar para hallar la primera derivada. Fíjense acá usando 2 puntos, acá usando 3 puntos, acá usando 4 puntos. ¿Lo ven? O sea, para hallar la primera derivada, esto sale de un libro, del libro de métodos numéricos de Shoichiro Nakamura, hace un resumen de que vos podés calcular la primera derivada hacia adelante, ¿sí? Con 2 puntos, de esta manera, que es lo que nosotros vimos, f de sub I más 1, menos f de sub I, sobre H. Luego podés calcularla usando 3 puntos, es decir, menos f de sub I más 2, más 4f de sub I más 1, menos 3 de f sub I sobre 2H. Y acá le agregamos 4 puntos, ¿sí? Y estaría esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos la idea es tratar de disminuir, ¿sí? el impacto del residuo que nos consideramos. ¿Sí? Fíjense que cuando ponemos el residuo, la derivada es exacta, pero como no conocemos OH porque está involucrada la tercera derivada, y nosotros vamos tratando de calcular la primera derivada, si no conocemos la primera derivada, menos vamos a poder conocer la tercera derivada, entonces no nos queda otra que descartarlo. Pero bueno, entonces ya quedaría como una aproximación, y estas son las ecuaciones que podríamos tomar. De la misma manera, para las aproximaciones de diferencias finitas hacia atrás, tenemos las mismas ecuaciones con 2 puntos, con 3 puntos y con 4 puntos. Y luego tenemos la de diferencias centrales con 2 puntos y con 4 puntos. ¿Sí? Fíjense acá. En realidad este sería con 3 puntos, y con 2 puntos solo que se anula, digamos, ¿sí? Y la tenemos aquí para poder utilizar. O sea que solamente deberíamos utilizar directamente la ecuación, algo parecido a lo que sucede con la integración numérica. Ustedes directamente aplicaban la ecuación, ¿sí? Que tenían. Y acá tenemos ya para el cálculo la segunda derivada y tercera derivada. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, chicos? Es solamente ver cuál es la ecuación que correspondería aplicar. Y finalmente tenemos un pequeño ejemplo. Con el ejemplo siempre queda más claro. Fíjense que en este ejemplo, lo que nosotros intentamos hacer
es tratar, en este caso es estimar el error de la derivada. Fíjense que no disponemos de la función, sino que disponemos de un conjunto de puntos. Fíjense que tenemos x sub 0 vale 1, y este es el valor de la función en x sub 0, o sea que tenemos en total 4 puntos, y generamos la tabla de diferencia finita. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos generar la tabla de diferencia finita? ¿Se acuerdan cuál era que teníamos una ecuación para calcular la tabla de diferencias finitas? Porque la distancia, fíjense que acá la distancia está clara de que es 0,1, ¿no es cierto? Pasamos de 1 a 0,1 a 0 a 1,2 a 1,3, o sea que el h vale 0,1, ¿sí? Y entonces calculamos la tabla de diferencia finita, en donde ya tenemos los valores de la diferencia finita de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos calcular la diferencia finita, la primera derivada, ¿sí?, en el punto x sub 1, ¿sí?, usando solamente 2 puntos, ¿qué es lo que tenemos que usar? Fíjense que la ecuación sería f de x sub 1 más h, menos f de x sub 1, sobre h. Pero x sub 1 más h, que es x sub 2, ¿no es cierto? Entonces sería f de x sub 2, menos f de x sub 1 sobre h. F de x sub 2 vimos que vale 3,98, sería esto, menos 3,03, que sería esto, sobre 0,1, que sería h. Entonces, ¿sí?, esta sería nuestra aproximación de la derivada, ¿sí?, y este sería el error que estamos cometiendo. Un medio de h por la derivada segunda de x sub 1. O sea que acá podríamos reemplazar acá x sub 1 y poner que sería este valor, y h podríamos poner acá 0,1, ¿sí? Entonces, podríamos utilizarlo, digamos. Se entiende que sería sencillo, ¿no?, trabajarlo. Bueno, y acá hay el mismo ejercicio, pero aplicando diferencias finitas centrales. Tenemos el mismo ejercicio. Y fíjense que acá lo podemos calcular. Y esto lo podemos programar, ¿no? Lo podemos programar. Fíjense que acá nosotros sí podemos tener un valor, porque como ya tenemos cálculos anteriores, podemos empezar a obtener algunos valores. Fíjense que esto, acá nos pone que esta derivada tercera sería aproximadamente, fíjense, la diferencia finita de tercer orden, que eso lo tenemos acá, lo tenemos como valor acá, ¿no? 0,13138, entonces fíjense que acá podemos reemplazar que el residuo que tenemos en las diferencias finitas centrales, el residuo sería menos un sexto de h al cuadrado sobre la tercera derivada. Esa tercera derivada sería aproximadamente la diferencia finita de tercer orden. Entonces fíjense que hacemos un sexto por h al cuadrado, ¿sí?, multiplicado por esto, ¿sí?, está aquí. Entonces, y fíjense que lo calculamos y podríamos obtener. Esto no siempre va a ser posible, pero en este caso sí se pudo realizar, ¿sí? Podríamos entonces obtener un valor exacto, o por lo menos el término del error. Y bueno, fíjense que acá esto lo podemos programar, y eso es lo que se muestra en el apunte. Fíjense que el algoritmo sería muy sencillo, ¿sí? Lo único que hacemos es definir una función un def para la función, y la derivada es la ecuación, simplemente aplicando la función, ¿sí? Así que no habría demasiado que colocar, ¿sí? No sería muy difícil de utilizar, ¿sí? Eso sería derivación numérica. Para ver que los cálculos que en la práctica no hay mucho diferente a eso. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta? Disculpe, profesor. ¿Sí?
Yo no entiendo muy bien acerca del error de las derivadas, ya que usted había dicho de cómo podemos sacar el error si necesitamos la segunda derivada, pero no sabemos la primera derivada. Claro, por eso esto, lo que nosotros hacemos es calcular una aproximación, porque si conociéramos, Ah, la aproximación. como nosotros buscamos la derivada primera, y lo que hicimos fue expresar la derivada primera en términos de la serie de Taylor, que utiliza las otras derivadas, la derivada segunda, la tercera, hay un término que nos queda sin conocer que las derivadas, que son las siguientes derivadas. Por eso, acá lo que nosotros veíamos, ¿lo cerré a la ventanita? Lo que nosotros veíamos como igualdad, para nosotros no nos va a servir porque no conocemos la segunda derivada. Entonces, tomamos la ecuación, la parte sin el residuo, y eso lo utilizamos como aproximación, en lugar de utilizarlo como que nos devuelve el valor exacto. ¿Sí? Lo interesante es que lo que dejamos, el residuo que no consideramos, representa el término del error. Eso es lo interesante. Que no podemos obtener su valor exacto en la mayoría de veces, pero sí podemos interpretar la magnitud de su error teniendo en cuenta que la derivada tercera es un valor pequeño, que si se divide y el numerador es más grande, o sea, pasa de 2 a 6, quiere decir que se disminuye el error. Esas consideraciones sí podemos tener en cuenta. ¿Se entiende? Y en el último ejemplo que teníamos, sí mostraba que, como habíamos calculado la tabla de diferencia finita, había una posibilidad de tratar de conocer o aproximar el término de la tercera derivada utilizando la tabla esa, digamos. Entonces podíamos tratar de estimar también el término de la tercera derivada, y al introducirla dentro del residuo, tratar de obtener un valor aproximado del error que estamos cometiendo. ¿Se entiende eso? O lo vuelvo a mostrar. Sí, de que es una aproximación. ¿Se entendió? Lo vuelvo a mostrar en esa partecita, no escuché porque acá, miren acá, vuelvo a mostrar. Fíjate que acá, cuando nosotros hacemos esto, bueno, todas estas ecuaciones, que en definitiva son las ecuaciones que tenemos, fíjate que son igualdades. Es decir, la derivada primera es exactamente igual a f de sub i más 1 menos f de sub i sobre h más el residuo, donde el residuo vale esto, menos un medio de h por la derivada segunda en ese punto. Nosotros h sí lo conocemos. Conocemos f de sub i más 1, también conocemos f de sub i, conocemos h. Lo que no conocemos es cuánto vale la derivada segunda. Entonces, como no conocemos cuál es la derivada segunda, nosotros, ¿qué tomamos para el cálculo? Nosotros solamente vamos a tomar esta parte. Y como tomamos esa parte, nada más, entonces esto ya no queda como igualdad, sino que queda f de sub, la derivada primera de i, va a ser aproximadamente igual a esto que está aquí. ¿Sí? Por eso es una ecuación de derivación numérica, porque es una aproximación. ¿Se entiende? Lo que sí sucedía es que en algunos casos nosotros podemos aproximar esto, ¿sí? Este valor también lo podemos aproximar, ¿por qué? Por medio de la técnica de diferencias finitas. Fíjense que nuestro ejemplo, vamos a verlo acá, nosotros calculamos la diferencia finita de primer orden, la diferencia finita de segundo orden, la diferencia finita de tercer orden. Eso sería casi equivalente con calcular una aproximación de la derivada segunda a la derivada tercera. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, estamos calculando para x sub i, esta sería la derivada de orden cero, que sería el valor de la función en el punto. Esta sería una aproximación a la primera derivada, esta sería una aproximación a la segunda derivada, esta sería una aproximación a la tercera derivada. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Entonces, en este punto, como en este ejercicio que en particular estamos haciéndolo sobre x sub 1,
Fíjense, x sub 1 lo tenemos nosotros acá. Acá. ¿Sí? O sea, el valor 1. Nosotros disponemos de una aproximación de la diferencia finita de tercer orden. Entonces, podemos reemplazar acá esto. Esto. ¿Sí? Y por eso lo hemos introducido acá. ¿Se entiende, chicos? Y entonces, esto que está acá es hemos aproximado el término del residuo. ¿Se entiende? Pero esto ha sido para este ejercicio, digamos. ¿Estamos? O sea, podríamos decir que esto más esto es aproximado, igual va a ser como el término del residuo, esto que estamos acá obteniendo también una aproximación, en definitiva lo mismo, la derivada primera, sería esto más esto, lo mismo va a ser una aproximación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Me alegro, chicos. Disculpe, profe, me surgió una duda a mí cuando explicó la parte de la derivación, tomó h como 0,1 Sí, y eso lo tomó como que eran las diferencias entre los valores de x. claro, porque acuérdate que h es siempre la distancia entre los diferentes puntos. Fíjate que el punto es x1, a 1,1 es 0,1, a 1,2 es otro 0,1, entonces por eso h vale 0,1. Sí, y en el caso en que las diferencias no sean iguales o tengamos dos o utilicemos 2 puntos o 3 Y no lo puntos, puede el utilizar h. porque acuérdate que nosotros estamos utilizando justamente la ecuación de derivación numérica de las tres técnicas que utilizamos, que son diferencia finita hacia adelante, diferencia finita hacia atrás y diferencia finita central. Tomamos Sí, como término que las distancias son equidistantes. bien, Entonces no lo vamos a poder utilizar. sí, ¿Sí? bien. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito con el profe Medrano me pidió que avancemos un poco con este tema. Yo ya acabo de habilitar la solapa. ¿Sí? Tienen material. ¿Sí? Esto de los trabajos prácticos no los consideren porque son los de años anteriores. Pero sí, estaría el apunte de ecuaciones diferenciales, que es el próximo tema, es el tema que tenemos que ver. ¿Por qué hay dos? Tenemos dos apuntes. No sé si capaz que la presentación, ya voy a ver. Tenemos dos apuntes porque en algún momento el tema lo dio el profe Medrano y en otro momento lo di yo. Sí, tenemos dos versiones del mismo tema, así que pueden ver los dos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito este tema, ¿sí? Hasta donde podamos avanzar, ¿sí? Minimizar. No vamos a ver mucho, ¿sí? Porque tampoco es más que nada para que la siguiente clase que tengamos sea más relajado. A ver acá, ecuaciones diferenciales. Vamos a ver esto. Bueno, este tema se llama ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un planteo inicial, ¿sí? Nosotros tenemos una ecuación que sería I igual a, como ejemplo, I igual a menos 0,5 x a la cuarta, más 4x al cubo, menos 10x al cuadrado, más 8,5x más 1. Su ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Es decir, la diferencial de y respecto a diferencial de x, sería este valor, ¿no? Menos 2x al cubo, más 12x al cuadrado, menos, ¿sí? ¿Y qué describe la ecuación diferencial? Si recordamos, ¿qué describía la ecuación?
y describía la razón de cambio de y respecto de x. Cuando cambiamos x, el valor de x, ¿cómo cambia y? Eso es lo que nosotros planteamos conocer cuando resolvemos ecuaciones diferenciales ordinales. Fíjense en este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Fíjense que la de arriba sería nuestra ecuación, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos una ecuación diferencial, ¿sí? Los máximos y mínimos de la ecuación original son términos en los cuales y se hace cero, ¿sí? Entonces fíjense que vendrían a ser como esos puntos, ¿no? Entonces, esa información para muchos fenómenos es muy importante, ¿sí? Y esto es lo que nos devuelve, ¿no? Pero cuando nosotros, esto nos serviría, ¿no es cierto? Lo podemos hacer en este caso, fíjense que para eso nos serviría. Ahora, acá hay un tema, ¿no? Para poder obtener esta ecuación, o sea, obtener la ecuación diferencial, nosotros teníamos la ecuación inicial, ¿no es cierto? Teníamos esta ecuación y pudimos obtener su ecuación diferencial. ¿Qué sucede? Y que suele suceder mucho, si nosotros solamente conocemos la ecuación diferencial y no conocemos la ecuación de origen o original de la cual se obtuvo esa diferencial. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos menos 12x al cubo, más 12x al cuadrado, menos 20x, más 8,5. ¿Sí? Si nosotros queremos obtener la ecuación original, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que integrarla, ¿sí? Y cuando la integramos, ¿sí? Nos aparece la constante de integración. Y esa constante de integración es un dato que se ha perdido, ¿sí? Puede ser cualquier valor. ¿Se entiende eso? Por eso acá fíjense que con c igual a 1 tendríamos la ecuación original, que es la que se ve en la diapositiva anterior, pero c podría valer 2, 3, o podría valer 0, menos 1, 2, ¿sí? Entonces tendríamos que cualquiera de estas puede ser la ecuación original que generó esta ecuación diferencial. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Lo profe. pueden entender, chicos? Ya cuando no contestan, me da una idea que no se entendió, o tienen que... ¿Se acuerdan del concepto de ecuación diferencial, no? Sí, se entendió, profe. Vale. Y no es la misma ecuación en definitiva, ¿no? No es la misma ecuación. Son diferentes ecuaciones. Y si nosotros queremos una sola ecuación, una solución única, bueno, entonces nosotros vamos a necesitar establecer un valor inicial o llamada condición inicial, por ejemplo, decir que C va a valer 1, es decir, nosotros decidimos bajo algún criterio cuánto va a valer nuestra constante, es decir, en este caso 1, ¿sí? Y eso lo que nos va a provocar a nosotros es poder limitar el rango de resultados. Y si yo no puedo integrar la ecuación diferencial, ¿sí? Porque ahí sería el problema, ¿no? Nosotros hasta aquí, ¿qué es lo que pudimos hacer? Teníamos la ecuación original, obtuvimos ecuación diferencial, ¿sí? Y de la ecuación diferencial, y si nosotros queremos obtener la ecuación, si tenemos la diferencial y la integramos, y le establecemos un valor de condición para la constante de integración, ¿sí? Nosotros, bueno, obtenemos la ecuación original. Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros contamos con la ecuación diferencial, pero no la podemos integrar? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ahí es donde entran estas técnicas numéricas de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, acá es donde recién entraría a trabajar la técnica numérica para poder resolver la ecuación diferencial y obtener la ecuación, una aproximación de la ecuación original.
¿sí? Veamos cómo haríamos eso, ¿sí? Fíjense, supongamos que nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Esto es el único dato que nosotros tenemos. La diferencial de x respecto de t es igual a 0,1x menos 3 por la raíz cuadrada de t. ¿Estamos? Y tenemos un dato de entrada, ¿sí? Que nos va a decir que como dato de entrada tenemos cuánto vale la diferencial de x respecto de t cuando t vale 0. Eso sería nuestro dato inicial. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que vamos a trabajar con la interpretación numérica. De esto que tenemos que tratar de obtener una aproximación de la ecuación real. Ahora, veamos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo obtendríamos? Bueno, vamos a aplicar una interpretación geométrica. Fíjense lo que tenemos aquí. Tengo en el eje, en esta gráfico de 2 dimensiones, tengo una dimensión t y una dimensión x. Fíjense que tengo un ti y un ti más 1, t sub i más 1 con una distancia de h. Para t sub i obtengo un valor de x sub i, y para t sub i más 1 tengo un valor de x sub i más 1. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense que si yo quiero la idea sería como ir obteniendo, fíjense que si yo quiero aproximar la descripción de la función original, que sería esta que estaría así, ¿sí? Utilizando el concepto de tangente, es decir, de la derivada, yo podría decir, trazo la tangente en este punto, y obtengo este punto, y utilizo ese punto como aproximación del punto real, es decir, cuánto vale realmente x sub i más 1. ¿Cuánto tendría que valer realmente x sub i más 1 en la función original? Esto. Pero, si tomamos la aproximación a partir de la derivada, ¿sí? Tomaríamos este punto, y este sería el punto aproximado. Y esto sería nuestro error. ¿Se entiende eso, chicos? Este sería nuestro error. ¿Se entiende? Digamos que la técnica para aproximar, ¿sí?, los distintos puntos que corresponderían a la función original serían a través de la aplicación del concepto de la derivada en un punto, extendiéndolo al punto siguiente con un valor h, y ese valor es la aproximación de ese punto en la función real. ¿Se entiende eso? O sea, profe, que ese punto donde está x de i sub más 1 y t de i sub más 1 ya está en la gráfica, y cuando usted traza la recta tangente, cuando concuerda ese punto con un punto de la recta, con un lugar de la recta tangente, ese intervalo chiquito que está por debajo sería el error. Claro. Ni más ni menos. ¿Sí? Yo lo que obtendría con esta técnica son diferentes puntitos, donde esos puntos básicamente lo que hacen es describir el comportamiento de la trayectoria de la función original. Luego, con una técnica, por ejemplo, como la de interpolación, podemos aproximar o obtener la forma de esa función. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? O sea que Sí, acá profe. nosotros lo que estaríamos obteniendo serían los diferentes puntos. Y esta es la técnica que se llama método de Euler, que lo que va a hacer es justamente aproximar esos puntos, utilizando el concepto derivada en un punto, y trasladándola, digamos, proyectándola en realidad hacia un punto, ¿sí? Cuya distancia es h. Entonces, este punto sería la aproximación, este sería el valor real, la diferencia y el error. ¿Se entiende eso?
Más o menos así haría. Fijémonos en este caso, fíjense, nosotros tenemos aquí. Por eso es importante tener siempre el punto inicial, ¿sí? Fíjense, acá vamos a decir que el diferencial de t es h, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que el diferencial de t es h? Es decir, esto va a ser, Sí, profe. este va a ser nuestro diferencial de t, ¿sí? El diferencial de x, que sería esto, el diferencial de kx, ¿qué va a ser igual? Fíjense que podría ser, va a ser igual a h por diferencial de x sobre diferencial de t, ¿sí? Eso va a ser nuestra ecuación. Entonces, x de t más h va a ser igual a x de t más diferencial de x. Eso está claro también, ¿no? El x para t más h va a ser a x sub t, ¿sí? Más el diferencial de x. Eso queda claro, ¿sí? O sea, esto que está aquí es equivalente a este más el diferencial de x, ¿sí? Y luego, x de t más h, ¿sí? Por artilugio matemático, va a ser x de t, y este diferencial de x, que ya lo habíamos obtenido acá, lo reemplazamos aquí, nos queda que, entonces, x de t más h va a ser igual a x de t más h por el diferencial de x más diferencial de t, ¿sí? Esa sería nuestra ecuación principal, ¿sí? Entonces, y esa va a ser la solución numérica que propone el método de Euler. Entonces, veamos cómo lo resolvemos para este ejemplo. Tenemos que resolver la diferencial de x respecto de t, de lo que teníamos, 0,1 de x menos 3 por la raíz cuadrada de t, con x de t igual a 0, ¿sí? Que sabemos que para t igual a 0, x va a valer 50, sería nuestro punto inicial. Y el h que vamos a utilizar es 0,1. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que armamos una pequeña tablita, ¿sí? La cantidad de elementos que nosotros utilicemos va a depender de nosotros. T, en este caso, T va a empezar en 0, ¿sí? Que en este caso lo traigo de acá. Empieza 0. Para t igual a 0, x de t vale 50. Entonces lo pongo acá. ¿Ven? 50 y 0. ¿Sí? Y h vale 0,1. Por eso después viene de arriba para abajo, viene 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Se profe. entiende. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Esta acá que nos devuelve. Y bueno, para eso tenemos, como dijimos, utilizamos la ecuación, ¿sí? La solución numérica. ¿A cuánto era igual el diferencial de x respecto de t? ¿Por qué no da 5? ¿Cuánto vale el diferencial de x? ¿Diferencial de x a qué igual? Acá están las ecuaciones, chicos, ¿no? ¿Cómo es? Diferencial de x es delta de x sobre h. Delta de x sobre h, ¿sí? Delta de x. ¿Y cuánto vale delta de x? Fíjense que delta de x lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale delta de x? ¿Por qué vale 0,5 delta de x? Es la proyección de la tangente, de la derivada. Claro. Pero están las ecuaciones, ¿no? Porque yo le estoy preguntando por qué sale 5 y por qué sale 0,5. ¿Cómo estarían calculando ahí? A ver, si yo le digo acá, ¿cómo sacó el 5? ¿Qué es lo que estaría haciendo yo ahí? ¿Por qué me da 5? ¿No es aplicar esto, chicos?
Diferencial de x respecto de t, ¿no es esta ecuación que tenemos? Reemplazamos, donde dice t, reemplazamos 0. Y donde dice x, ¿qué le ponemos? ¿Qué le pongo? 50. 50. ¿Sí? Ahora, 0,1 por 50. La raíz cuadrada de 0, ¿cuánto da? 0. 0. Y 0,1 por 50, ¿cuánto va a dar? 5. 5. Ahí está, de ahí salió el valor. ¿Sí? ¿Estamos? Y el diferencial de x, ¿a qué era igual? Bueno, ahí sí tenemos esto, ¿no? H por el diferencial de x por t, o sea que multiplicamos 5 por ¿cuánto? 0,1. 0. Bien, 0,1. ¿Y qué nos va a devolver? 0,5. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos? Ahora tenemos que obtener un valor de x. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el valor de x? A ver. ¿A qué es igual el próximo x? ¿A qué va a ser igual el próximo x? ¿Sí? Era x más h. ¿Qué dice esto? X de t más ¿cuánto? Delta X, que lo tenemos. Delta de x. ¿Cuánto vale x de t? Aquí. ¿Cuánto vale x de t? ¿No vale esto, chicos? 50. El x de t. ¿Sí? Para t igual a 0, x vale 50. Ese es x de t. ¿Se entiende? Más delta de x, que recién es lo que hemos calculado. ¿Cuánto es 50 más 0,5? 50,5. Entonces, eso es lo que sale de acá. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿O lo vuelvo a explicar? Esta es la condición inicial. Siempre tenemos que tener la condición inicial. Recuerden que esta es x de t, ¿no? Nosotros trabajamos con x de t. ¿Sí? Para valores de t, ¿cuánto vale x? Tenemos una condición inicial que nos dice que cuando t igual a 0, x vale 50. O sea, x de t vale 50. Cuando t vale 0. Para obtener el diferencial de x respecto de t, bueno, tenemos la ecuación. Entonces reemplazamos los valores de t y los valores de x y nos devuelve en este caso 5. El diferencial de x, ¿cómo lo obteníamos? ¿Cómo lo obteníamos? Lo habíamos dicho que lo obteníamos ¿cómo? Acá está la ecuación. Esta es la primera ecuación que utilizamos. El diferencial de x es igual al h por el diferencial de x, diferencial t que hemos podido calcular. ¿Sí? Reemplazando acá. Esto nos daba 5. Por 0,1 nos devuelve 0,5. Ahora, lo que nosotros queremos obtener es esto, porque esto es lo que nosotros no sabemos es cuánto vale x. Esto es lo que nosotros no conocemos. Estos son los valores que nosotros necesitamos para poder después dibujar la tabla, digamos. Para después poder dibujar, perdón, la función. No sabemos los valores de x. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos una ecuación que dice que x de t más h va a ser igual al x de t más el diferencial de x. X de t vale, en este caso, para t igual a 0, x vale 50.
Y el diferencial de x para el próximo valor va a ser 0,5. Por lo tanto, el x para t igual a 0,1 vale 50,50. ¿Se entiende eso? Y de ahí volvemos a repetir todo lo mismo. Tenemos con estos dos valores que ya ahora disponemos, volvemos a calcular esto, a esto lo volvemos a multiplicar por 0,1, obtenemos esto, y este valor ¿a qué va a ser igual? Y simplemente va a ser igual al valor anterior más esto. Y eso nos devuelve 50,910. ¿Se entiende eso? Y así obtenemos todos los valores que necesitamos de X. Así funciona el método de Euler. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Es una tablita. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense que acá lo que podemos hacer es varias cosas. ¿Sí? Y con esta tabla calculada, fíjense que podemos ver la forma, ¿sí?, de la diferencial. ¿Sí? Podríamos utilizar, ¿qué columna utilizamos? ¿Qué vamos a poner acá? Las T y las X. Va las T como la variable dependiente y la X como variable. Ah, no, al revés. A ver. ¿Cómo haríamos? A ver. Y acá tenemos otro, que es la de X. Esa está clara. Para X, ¿cuál usaríamos? Fíjense que esta está cortada, ¿no? Tendría que ser mucho más grande porque va de 0. Pero fíjense que con los puntos nosotros podemos dibujar la función, y esta es la ecuación diferencial y esta es la función. ¿Sí? Este está claro que sería X y T, ¿sí? T y X, y esta, la del diferencial de X respecto de T, ¿cuál sería? Y bueno, X y diferencial de X. claro, sería T y diferencial de X respecto de T. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Y dónde hay un máximo? Si yo quiero tener este gráfico, ¿dónde hay un máximo? Cerca de 4, en la raíz de la derivada. Porque acá nosotros veríamos que ahí está. ¿Sí? En ese punto es donde nosotros tendríamos el máximo. ¿Se entiende eso, chicos? Esto es lo interesante. Bueno, a ver, la función real. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que es muy interesante. Si nosotros graficamos el método de Euler, fíjense cómo nos quedaría, ¿no? Esta es la solución verdadera y esta es la aproximación a la función. Fíjense que nos da con muchos errores el método de Euler. ¿Sí o no? Y en este caso es porque estamos usando un H muy grande. ¿Lo ven? Estamos usando un H de 0,5. Es muy grande el H que estamos utilizando, la distancia. Esta sería la ecuación verdadera para la diferencial esta. Utilizando el método de Euler, fíjense que nos da intenta dibujarlo, pero nos da mucho error. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y esto en este caso está influenciado por el H que le hemos puesto. Es mucho el H, 0,5 tiene que ser más pequeñito. ¿Sí? Seguramente con un H más pequeño vamos a ver. Y esta tabla que está indicándose acá es contorno. Como tenemos que la solución real es esta, 0,5 por parte, ¿sí? Para X 0,0 tenemos los Y verdaderos, y acá tenemos los Y de Euler que fuimos obteniendo, ¿sí? Con el método de Euler. ¿Sí? Así, para este ejemplo, nuestros T serían los X, y nuestros X serían los Y, ¿sí? Que es como normalmente nosotros trabajamos. Y fíjense que nos daría, podríamos hacer una experiencia de ver para un H más pequeño, si aproxima mejor. ¿Se dan cuenta? Porque acá, al tener un H tan grande, 0,5, fíjense que esto sería nuestro H. Por eso, desde este punto a este punto hay mucha distancia, y bueno, y por eso se genera
tanto error, digamos, si hubiéramos tomado un h más pequeño, y quizás por ahí hubiera hecho el corte, entonces quizás la ecuación hubiera seguido así. ¿Se entiende? Más cerca. ¿Se entiende, chicos? Sí se entiende. Entonces, es bueno utilizar el concepto de utilizar h más pequeño. ¿Sí? Bueno, el error que cometemos con el método de Euler se puede expresar en el orden de dos tipos de error, ¿sí? El error de truncamiento o de discretización, que bueno, tiene que ver con la naturaleza de la técnica empleada para aproximar los valores de X, ¿sí? En algún momento tenemos que cortar, si tiene muchos decimales, en algún momento lo puede cortar por truncamiento, o si no, los errores de redondeo causados por el número limitado de las cifras significativas, ¿sí? Recuerden que el error de truncamiento básicamente va a ser el error que nosotros decidamos cortar, independientemente de si nosotros para cortar aplicamos redondeo, es decir, nosotros cuando empezamos a calcular decidimos tomar 7 decimales, ¿sí? Independientemente que tomemos 7 decimales y tomemos el criterio de redondear, para la técnica esta vendría a ser el error de truncamiento, porque le estamos discretizando el error, ¿sí? Nosotros estamos provocando un corte. En cambio, el error de redondeo, cuando lo ponemos como error de redondeo, se refiere al error de redondeo que aplica la máquina, el programa, por su propia limitación de poder expresar un número muy grande de decimales. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y bueno, la expresión de la magnitud y las propiedades del error de truncamiento se la pueden deducir a través de la serie de Taylor. De la misma manera que lo hicimos con el tema de la derivación, ¿sí? Básicamente va a ser este h, que va a estar en el orden depende de la derivada que nosotros tomemos. ¿Sí? Ese es el error, ¿sí? Pero con h pequeño se hace más pequeño, fíjense. Fíjense que cuando nosotros tomamos un h muy pequeño, fíjense que el error se hace pequeño. ¿Sí? Se hace pequeño. Bueno, después podríamos utilizar, esto es lo que vamos a dejar pendiente para la otra materia, que es el Euler mejorado. Este es lo que plantea es tomar un punto intermedio que nos permita a nosotros poder corregir y darle, fíjense, nosotros tenemos, con el método de Euler, nosotros teníamos estos dos puntos, ¿sí? Con el método de Euler mejorado, lo que nosotros buscamos es que, de alguna manera, esto se incline. Entonces, al inclinarlo, ¿sí? El error que se va a cometer va a ser más pequeño. ¿Se entiende? Para mejorar la aproximación siguiente, delta de x se obtiene como un promedio de las derivadas en extremos. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos la derivada en este punto, calculamos la derivada en este punto, obtenemos este otro punto, ¿sí? Con esta técnica. Vieron que con la técnica de Euler, nosotros aplicábamos la derivada en este punto, y obteníamos este punto, ¿no es cierto? Hasta ahí llegaba Euler. ¿Se entiende, chicos? Con el Euler mejorado, a este punto también le calculamos la derivada, y luego hacemos un promedio entre las dos derivadas. Y eso nos devuelve una inclinación que mejora. ¿Sí? Entonces fíjense que la ecuación nos queda un poco más compleja, pero mejora muchísimo la aproximación, en la cual I sub I más 1, es decir, este otro punto, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? A I sub I, es decir, este punto, más, fíjense, la diferencial en este punto, más la diferencial, ¿sí? En este otro punto, dividido 2, por H. ¿Sí? Por H. Entonces nos queda más interesante obtener esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá lo trabajamos con el punto I, X sub I e I sub I, y acá trabajamos sobre X sub I más 1, y la derivada de orden 0 de I sub I más 1. ¿Sí?
por H. Eso llevaría a que, digamos, trabajemos esto. Y esto es lo que les voy a explicar la siguiente clase, ¿sí? Así descansen un poco con mucho contenido. ¿Estamos? ¿Sí? Pero la parte de la idea central es esa, digamos, ¿sí? En vez de tomar la pendiente en el punto de acá, tomar este punto como referencia, calculamos también su pendiente, hacemos el promedio de las dos pendientes, y de esa manera entonces corregimos, ¿sí? Y acá lo podríamos utilizar entonces para obtener ahí un ejercicio, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, chicos, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿sí? Acuérdense que activé la de raíces de ecuaciones no lineales, método cerrado hasta este domingo. La semana que viene voy a activar la de abiertos, y la siguiente ya voy a activar el de otro tema, ¿sí? ¿Estamos? Para ir acelerando los tiempos, ¿sí? Y quería preguntar por qué hay tan pocos, se conectaron tan poquitos. No sé exactamente la fecha de parciales, pregúntenle al profesor. Así que porque iban a ir decidiendo a medida de cómo vayan avanzando para... La idea es tratar de definir qué temas van a entrar al parcial. ¿Vamos? Si la idea, no sé si la idea es que para ese parcial práctico entre todos los temas, entonces, bueno, vayan estudiando. Sí, me preocupa que hoy se hayan conectado tan pocos. Digamos que si era por el Práctica, colectivo, profe, también son casi 34, casi 35, ¿cómo? 40 veces. En la práctica llega casi a 40. Ah, o sea, ha disminuido, que han abandonado. Pero a mí me Aparentemente sí. pasaba, me abandonaron de un día, de una semana para la otra. Bueno, la semana pasada no tuvimos. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada fue el corte. Debe ser. Porque yo tenía siempre un poco más de 50, 60. Y hoy ver la mitad es raro. Vamos a ver, ya voy a preguntar. Ustedes que son sus compañeros, no más o menos no saben qué es lo que está pasando. ¿Han dejado los chicos? Yo, en mi grupo anterior sí dejaron unos cuantos. Bueno, voy a hablar con los profes a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer. Bueno, chicos, no falta mucho, digo, yo diría que no aflojen porque ya no falta nada. Ahora dejar ahora sería como algo, como una inversión que hicieron que no tendría retribución, pónganle así, digamos, no falta nada, así que ánimos, ¿sí? Para que continúen con la materia. Bueno, hasta aquí llegaríamos entonces. Saludos, chicos, y cualquier cosa que necesiten, bueno, lo espero en las consultas. Ayer estaba, no fue nadie la consulta ayer, digamos. Así que, ayer, perdón, el martes, no fue nadie la consulta. Así que cualquier cosa que necesiten, ahí estoy, digamos. Saludos a todos.